Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearts of Security. Me presento, yo soy David. Actualmente desempeño el puesto de analista de ciberseguridad en un SOC donde proveemos SOC as a Service. Traigo un vídeo bastante diferente a lo que viene siendo lo normal dentro de lo que subo de contenido a Hearts of Security. Y básicamente hoy vamos a abordar un vídeo principalmente hablando de cómo sería comenzar en esto de la ciberseguridad, ¿no? Vamos a abordar varias preguntas, ¿no? Como qué habilidades técnicas nos hace falta para empezar lo que viene siendo en ciberseguridad, un poco qué áreas de especialización existen, porque obviamente una vez que quieres entrar en ciberseguridad te gustaría saber en qué área indagar o cómo especializarte en una de las diferentes áreas que existen. También vamos a abordar cómo empezar a adquirir ese conocimiento a través de todas esas plataformas de aprendizaje que tenemos en Internet, y es importante conocerlas ya que podremos desarrollar pues en su mayoría nuestras habilidades en relación a ciberseguridad. Otra cosa que estamos viviendo, lo que es en el mundo de la ciberseguridad o en el mundo IT, es el tema de las certificaciones. ¿Qué pasa con el tema de las certificaciones? Yo opino que con una experiencia en el mundo laboral ya puedes demostrar tus conocimientos, pero en muchas ocasiones en ciertos puestos de trabajo es necesario demostrar ese conocimiento con algún tipo de certificación. Al final una certificación, bueno, no, simplemente pues vamos a ver que es como un índice bien hecho con el contenido organizado donde vamos a tener que recorrerlo para finalmente hacer un examen y demostrar esos conocimientos. También vamos a ver qué tipo de certificaciones recomiendo para empezar tanto ofensiva como en un aspecto más defensivo de la ciberseguridad, dónde ir mirando a un que otro puesto de trabajo y bueno, y la ética de nuestra profesión, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar con el vídeo, os voy a dejar, diría que sería un pequeño sponsor, entonces nos vemos dentro de un par de minutos. ¿Estás buscando un sitio donde alojar tu web o e-commerce y que velen por la seguridad del mismo? Entonces Secure Hosting es tu solución. En Secure Hosting podrás encontrar diferentes tipos de planes para alojar tu sitio web. Planes con cPanel, VPS y mucho más. También podrás registrar con nosotros todo tipo de dominios. Solo entra, busca el dominio que desees, regístralo y ya lo tendrás disponible. Gracias a nuestra colaboración con Hearts of Security podemos brindar servicios de ciberseguridad, como consultoría, apoyo técnico o todo tipo de actividades relacionadas con la ciberseguridad. Si tienes alguna duda o quieres informarte mejor, no dudes en contactar con nosotros vía correo electrónico o simplemente a través de nuestro formulario. Vamos a hablar un poquito de qué habilidades técnicas necesitamos un poco para entrar a esto de la ciberseguridad, ¿no? A lo largo de mi experiencia me he encontrado a varias personas que terminan la carrera, hacen un máster y ya entran en una posición de ciberseguridad. Pero en muchas ocasiones eso a mí no me sabe del todo bien, que digamos. Más que nada porque en muchas ocasiones este tipo de personas, con ese tipo de perfil, reciben, pues vamos a decir, ¿no? Entran en un puesto como de SOC de nivel 1 y empiezan a recibir eventos y son eventos de sistemas operativos que desconocen totalmente. No voy a decir que la mayoría, pero en un gran aspecto sí. Y en muchas ocasiones recibir logs de diferentes servicios, diferentes tecnologías y no conocerlas a fondo. Es decir, que al final estás defendiendo algo o intentas encontrar una amenaza en algo que no conoces. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí es muy importante que una persona que se dedica a la ciberseguridad haya pasado o tenga unas bases muy buenas, es decir, unas bases en relación a redes, en relación a sistemas operativos, en relación a las tecnologías más usadas y conocidas en el mundo IT, incluso en programación, bases de datos, etc. Haber pasado antes por uno de los puestos de IT, como puede ser sysadmin, network administrator o incluso developer. ¿Por qué lo veo necesario? Porque al final vas a sentar unas bases muy buenas previas a la ciberseguridad, las cuales suelen indagar un poco más en la parte insegura, malas configuraciones, fallos de seguridad, fallos de acceso, errores en programación.
Entonces, si no tienes una buena base previa que se forja al final o trabajando en ese sector o simplemente investigando, probablemente te cueste arrancar. Es decir, no es malo empezar directamente en ciberseguridad, pero te costará arrancar, obviamente. Entonces es mucho mejor construir unas buenas bases con estos puestos de trabajo y luego ir escalando, ¿vale? Bajo mi experiencia, en mi experiencia puedo decir que yo empecé como, bueno, en una tienda reparando ordenadores y fui escalando. Escalé a administrador de sistemas y redes, de ahí pasé a técnico de seguridad, de técnico de seguridad a consultor de seguridad y finalmente al puesto que desempeño actualmente, que es analista de ciberseguridad. Entonces, ¿en qué áreas nos podríamos mover o qué sectores existen dentro de la ciberseguridad? Pues podemos ver el análisis de malware, que es un poco más enfocado al tema de lenguajes de programación, seguridad en redes, auditorías de sistemas, respuesta a incidentes, seguridad en aplicaciones, ciberinteligencia, un poco más políticas de seguridad, que sería gobernanza, riesgo y cumplimiento, pentesting, educación, que básicamente sería el aspecto más formativo de la ciberseguridad, gestión de identidad y acceso, etc. Hay un sinfín de campos dentro de lo que viene siendo la ciberseguridad, pero bueno, al final lo podemos dividir dentro de Red Team y Blue Team, ¿no? Es decir, puestos de trabajo que se dedican más a la parte ofensiva de la ciberseguridad o a la parte más defensiva de la ciberseguridad. Normalmente la parte más llamativa suele ser la ofensiva, la cual pues engloba más pues, equipos de Red Team, pentesting, auditorías web, etc. Y bueno, la parte más de Blue Team, donde podemos ver analistas de malware, analistas de SOC, este tipo de posiciones. ¿Qué recomiendo? Hacer una investigación, más o menos, qué es lo que posiblemente quieras hacer. Al principio lo que suele pasar es básicamente intentas coger un poco de todo, coger bases de todo, es importante, al final estás aprendiendo y coger una base de todo es bien recibida. Y ya una vez que te adentras y ya sabes qué es lo que se te da bien, qué es lo que te gusta, es súper importante pues ya indagar, especializarse en ese campo. Entonces eso yo principalmente es lo que suelo recomendar. Sobre todo, una vez que tenemos claro, queremos empezar a aprender o llevarnos sobre esa guía que hemos establecido nosotros mismos, es importante tener buen contenido a nuestro alcance. ¿Cómo podemos conseguir esto? Al final, el buen contenido lo podemos llegar a conseguir a través de plataformas online. ¿Qué tipo de plataformas online recomiendo? Yo sobre todo las que más utilizo son TryHackMe y HackTheBox. Sí que es verdad que al final los captures de flags son un poco no tan reales, pero al final te forjan, ¿no? Sobre todo a nivel ofensivo. Por un lado, lo que viene siendo Hack the Box es más enfocada a más retos ofensivos, pero bueno, con la parte académica están un poco alcanzando la parte más defensiva. Luego tenemos TryHackMe, que bueno, también es un poco una plataforma de Capture the Flag, pero que también tiene otros caminos, path, como lo queramos llamar, que te permiten formarte en el aspecto más defensivo de la ciberseguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, desde mi punto de vista, estas dos plataformas son muy buenas para empezar a aprender, tanto el aspecto de nivel defensivo como a nivel ofensivo. Yo principalmente me decanto por el ofensivo, pero bueno, al final que cada uno elija lo que más le guste y con lo que se sienta más cómodo. Y lo que recomiendo 100% siempre es que da igual lo que elijas, pero te tienes que sentir cómodo, porque al final los puestos de trabajo de ciberseguridad suelen ser un poco... suelen ser algo durillos al principio, pero si te gusta al final se te hace un poco más ameno. Y otra de las cosas que hemos comentado es el tema de las certificaciones. ¿Hacen falta certificaciones? Sí y no, ¿vale? A día de hoy vivimos una fiebre la cual, pues,
todos los puestos de trabajo nos requieren certificaciones, para lo que sea. Entonces, ¿qué recomiendo yo para iniciarte? Si quieres iniciarte en el mundo de la ciberseguridad y darte un aspecto teórico muy rápido de todos los campos, yo recomendaría, por ejemplo, CompTIA Security Plus o Security Plus, que básicamente te da información general teórica, ¿vale? Si es una persona que no tiene ni idea de ciberseguridad, pues bueno, es un buen punto para empezar. Si ya estás adentrando, ya estás un poco tocando el mundo de ciberseguridad y ya sabes lo que quieres, la ofensiva o defensiva, pues a nivel ofensivo yo lo que diría que recomiendo pues puede ser, por ejemplo, el EJPT de eLearn Security. Es una certi de entrada a nivel ofensivo que, bueno, crea un poco las bases, ¿no?, de lo que vendría siendo un pentester. A nivel un poco más avanzado sería el ECPPT V2, que también es de eLearning Security, que básicamente sería un nivel más que el EJPT. Ya a nivel más avanzado, de nivel ofensivo, el OSCP, C o este tipo de certificaciones, que bueno, que al final son certificaciones que cuesta conseguir, pero que al final se consiguen con trabajo y esfuerzo. Bueno, y ya trabajando un poco más la parte defensiva, pues igual, si quieres iniciarte, no tienes mucha idea, Security Plus es una buena certificación para crear unas bases. Es decir, es muy importante antes de o durante el periodo de aprendizaje dentro de la ciberseguridad crear buenas bases, ¿no? Entonces es muy importante. Como decía, Security Plus es una buena certificación pues, para comenzar, básicamente. Por otra parte, también recomendaría, por ejemplo, si no recuerdo mal, la de Blue Team Level 1. Creo que es una certificación muy práctica. Si es una persona que no le va tanto el nivel teórico y prefiere aprender con cosas prácticas, la certificación de Blue Team Level 1 es una buena certificación. ¿Dónde puedes empezar a moverte y conseguir estos puestos de trabajo? Pues bueno, al final esto es como todo. Trabajamos en un mundo relacionado con la tecnología, pues tendremos que buscar plataformas las cuales estén relacionadas con este aspecto. Entonces, ¿qué diría yo? Principalmente LinkedIn. En LinkedIn la mayoría de empresas tienen colgadas sus ofertas, tanto a nivel nacional, a nivel español, como a nivel europeo y a nivel internacional. También tenemos otra plataforma que es Indeed, que bueno, la plataforma la verdad está muy bien, pero en muchas ocasiones hay que aplicar tu oferta en páginas web de terceros. Entonces a veces se hace un poco complejo. Pero bueno, yo recomendaría esas dos plataformas ya que están muy relacionadas con el mundo de la tecnología y por supuesto veremos muchas ofertas de ciberseguridad. Y ya por último, quería comentar un poco la ética, ¿no?, que tenemos en nuestra profesión, que básicamente consideramos en el sector muy importante y las personas que nos dedicamos a la ciberseguridad nos las tomamos muy en serio. Una de las cosas que siempre recomiendo es predicar con el ejemplo. Es decir, si al final te dedicas a la ciberseguridad, qué menos que aplicar a ti mismo esas medidas y recomendaciones que sueles o deberías dar. Otra de las cosas que comentamos en muchas ocasiones al final es que trabajamos con información muy sensible y éticamente hablando no podemos divulgar esa información, aparte de nuestros contratos, etc. Pero al final del camino se trata de eso, ¿no? Tener una ética y moral propia. Basándome en mi experiencia, ¿vale? Voy a tirar un poco ahora más basado en mi experiencia dentro de lo que viene siendo la ciberseguridad. A veces se hace muy difícil entrar en una posición de ciberseguridad porque en muchas ocasiones, aunque veamos que la gente dice que hay mucha oferta dentro de la ciberseguridad, en muchas ocasiones es una oferta no tan real, ¿no? En muchas ocasiones esa oferta es para puestos de trabajo muy específicos, ¿no? Sí que podría decir que para el aspecto defensivo sí que hay mucha oferta, pero son ofertas para posiciones muy novel, ¿vale? Son para gente que es un poco más inexperta. Niveles 1 y este tipo de posiciones. Entonces es importante tener claro que cuando vas a entrar en la ciberseguridad no vas a entrar cobrando
un pastizal. Hay que pasar primero por un nivel 1, 2, 3, ir escalando, ir construyendo esas bases, construyendo una experiencia para poder llegar a esos puestos un poco más senior. Que es algo que la gente pues está un poco equivocada y todo esto. Entonces, ahí en mi experiencia tuve que pasar por varios puestos para llegar a una posición un poco más, vamos a decir, ventajosa, donde me siento un poco más cómodo y puedo tocar un poco más lo que a mí me gusta. Dicho esto, también una recomendación que hago mucho, que tuve que aprender a la fuerza, es el tema de, pues, básicamente el inglés, ¿vale? Yo actualmente soy, como he comentado, analista de ciberseguridad en Viena, en Austria, y bueno, pues al final la oportunidad que me ha brindado el tema del idioma, pues me abrió la posibilidad de poder trabajar en una empresa a nivel europeo y entonces pues desenvolver mucho mejor mis habilidades. Y nada, como conclusión, al final podría decir que comenzar en ciberseguridad en muchas ocasiones vamos a sentir como si fuese un reto, pero una de las cosas que siempre digo es que hay que ser constante, sobre todo con la ciberseguridad, porque hay mucho que aprender y el recorrido es muy largo y la verdad, si eres una persona que se cansa rápido de las cosas, probablemente ciberseguridad no sea para ti. Siento que escuches esto y en muchas ocasiones el resultado de lo que estás aprendiendo no se va a ver en una semana ni en 2 semanas. Se verá a lo largo del tiempo. En muchas ocasiones aprender cosas en ciberseguridad llevan tiempo, sobre todo cuando quieres indagar y profundizar en algún tema. Entonces, basándome en mi experiencia, en lo que he vivido y el conocimiento que tengo, basándome en el conocimiento que tengo sobre ciberseguridad, para mí me parece una bellísima profesión, sobre todo en muchas ocasiones cuando ves el resultado de tu trabajo, es decir, cuando pillas al malo bueno, y ves que tus habilidades realmente y conocimientos realmente sirven para algo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis hacerme más preguntas o tenéis dudas, por favor dejármelo en la casilla de los comentarios. No olvidéis suscribiros porque subiré contenido más a menudo y espero veros pronto.